Muy buenas noches, amigos y amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo este día 12 de septiembre del año 2025. En este escenario, Jurídica Sandra Yáñez. Estamos aquí siempre muy puntual hablando verdades y desmontando narrativas falsas que todo el tiempo están creando las de la derecha, ultraderecha, del centro y del uribismo. La última que le quiso como imponer el uribismo en el Congreso fue la radicación de un proyecto para restringir los viajes presidenciales. Pero caigámonos un rato o sentémonos un rato a reírnos de lo que ellos aquí, como no tienen más que hacer, empiezan por ahí buscando estupideces. Les voy a contar por qué. Bueno, el uribismo radica un proyecto para restringir los viajes presidenciales. En total, el presidente de la República, Gustavo Petro, desde que comenzó su mandato hasta el día de hoy, ha más o menos hecho 67 viajes en el transcurso de 3 años. Pero todos los viajes que ha hecho siempre ha traído buenas cosas para Colombia. Más turismo para Colombia, más acuerdos para combatir el narcotráfico en este país. Ustedes se han dado cuenta perfectamente, si han visto las noticias, sobre todo los de los alternativos, cuánta cantidad de droga no ha incautado en el mundo, porque este es el presidente que más droga ha incautado en el mundo. Será tan terrible todo eso, tan tremendo, que hasta las nietas en Francia se las tienen amenazadas, la misma junta del narcotráfico. Ha combatido la criminalidad en Antioquia, donde parece que fuera como el centro mayor de hospedaje de los narcotraficantes. Y todos estos malandrines que de otros países vienen, se asientan en Antioquia y desde allí empiezan a operar. Pero también contundentemente les han dado re durísimo, tan durísimo que en esta semana, estamos hablando de más o menos hace 20 horas, el brigadier general mayor Carlos Fernando Triana Bernal nos cuenta que han entrado en extinción de dominio más de 9.000 millones en bienes. Han recuperado más de 10.000 hectáreas de predios que estaban ocupados irregularmente por políticos. Ya fueron recuperados y devueltos a la SAE original, porque existía una SAE paralelo, y ya han sido entregados a los campesinos, que es quienes los necesitan, porque mayor parte de todos estos bienes son para restituir a las víctimas del conflicto armado, porque mucha gente, con todo esto, muchos quedaron sin vivienda, desplazados forzosamente, otros desaparecidos, otros asesinados. Entonces, esas han sido las cosas que en este gobierno de cambio, en este gobierno progresista, les han dado durísimo, donde más les duele, porque la tolerancia está en cero en materia de la corrupción, y acá no se va a permitir para nada que se siga delinquiendo. Las impunidades se han empezado a derribar fuertemente. Entonces yo les cuento aquí, la silla vacía sacó este mensaje, y entonces, ¿quién es el ponente, no? De esta asombrosa o asombroso proyecto, según ellos, ¿no? El ponente de este asombroso proyecto para restringir los viajes presidenciales, según ellos, ¿no? Que después que mejorar la vida, pues es que ellos mismos se dan como la estocada al corazón, ellos también directamente, y ya les voy a decir por qué. Pero les voy a leer primero todo este texto. Dice: John Jairo Berrío, representante del Centro Democrático, presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 196 de la Constitución y así poder restringir los viajes
al exterior de los presidentes, dice que servirá como medida de control y auditoría. Vaya por Dios, ¿por qué se daña la locomoción de un mandatario presidencial que en cierta manera requiere salir del país, sobre todo cuando se trata de manejar negocios tan importantísimos con otras naciones como China, como Rusia, como parte de Europa, en alguna parte de Europa, en Dinamarca, en Francia, etcétera, cualquiera, en México, o que tengan que viajar a Estados Unidos, o que tengan que ir a Brasil, o que tengan que ir a la Patagonia, o que tengan que ir a Australia, a Sydney, etcétera. Entonces, esta gente, la verdad, toda la vida han robado. Y ahora pretenden entonces frenar la salida de un presidente. ¿Con cuál fin? Para impedir que en otros países se puedan abrir nuevos horizontes de oportunidades para los colombianos y las colombianas, para que podamos tener mejor nuestra economía. Si bien está dicho, un presidente cuando viaja, lo que va es a exponer qué es lo bueno que tenemos en Colombia, como por ejemplo la agricultura, como por ejemplo las bellas artes, la cultura, la danza, la música, la comida, etcétera, tantas cosas interesantes que tiene nuestro país, el deporte, en fin. Y lo que va es a otros países a promocionarlo, ¿sí? Aun cuando eso se supone es una tarea de los embajadores, pero el hecho de que un mandatario afiance un poco más esta parte, pues mejora notablemente la cuestión. Pero eso, ¿cuándo rayos el uribismo esa partecita la entendería? Y es chistoso, porque el uribismo dice tantas cosas, pero no echan vuelta para atrás y miran lo que hizo Uribe, o lo que hizo Santos, o lo que hizo Duque, porque ellos sí como que se dieron todo el gran paquete para viajar por todo el mundo, y vaya que viajaron bastante, porque, por ejemplo, yo le pregunté a la IA, a la inteligencia artificial, ¿cuántas veces ha viajado Uribe en sus 2 mandatos? ¿Cuántos viajes hizo en el mundo en sus 2 mandatos desde el 2002 hasta el 2010? Y obviamente este dinero es pagado por los colombianos, ¿no? 135 viajes. Y de esos 135 viajes, ¿cuántas buenas inversiones trajo a este país? Pocas. Lo único que hizo fue limitarse a vender la patria por pedazos, venderle a los árabes, traer gente de otros países para apropiarse de las empresas públicas, y pues a la final de nuestras empresas públicas, ¿cuántas quedaron para el país y cuántas quedaron en manos de esa gente? Empezando por los servicios, porque hoy por hoy los servicios que nosotros recibimos en nuestro domicilio, como son el servicio de la luz, el servicio del gas, el servicio de la internet, el servicio del acueducto, prácticamente de los 4, 3 no son públicos, son privados. Por eso ellos pueden poner el precio que se les dé la mugre gana. Por eso nos cobran el kilovatio que se les dé la gana. Por eso nos cobran el gas lo que se les dé la gana. Por eso nos cobran la internet lo que se les dé la gana. Lo único que no nos han podido cobrar, porque no se les da la gana, es lo del acueducto, porque esto sí es una empresa pública, es una empresa del Estado, pero el resto es de privados. ¿Y qué decir de los bancos? Los bancos, la mayoría son privados, y de los peajes también son de sectores privados, y así por el estilo. Entonces, carambas, el señor Álvaro Uribe Vélez se la pasó viajando 135 viajes desde sus 2 mandatos, ¿sí? Pero en materia de mejorar la economía de este país, de mejorar las oportunidades de empleo de este país, de mejorar la educación de este país, eso no hizo un carajo, no hizo casi nada, ni siquiera con la salud. Y después viene el señor Santos, del 2010 al 2018, ¿cuántos viajes? 117 viajes, y tampoco hizo nada. Y el señor Duque, en solo 4 años fueron entre 44 y 60 viajes,
Y la mayoría de esos viajes fue con la familia y con toda una directiva, con los amigos de aquí y de allá. Tremendo. Entonces, si nosotros miramos, oye, ¿cuántas hizo el presidente Gustavo Petro? Gustavo Petro solamente hizo solamente 61 viajes. Solo 61 viajes ha hecho desde que inició su mandato hasta la fecha. Pero por lo menos, si le preguntáramos a la IA, de esos 61 viajes, ¿cuántos negocios buenos trajo a este país? ¿Cómo permitió que la economía en este país mejorara impresionantemente al punto de que la inflación está bien abajo? A partir de aquí, el empleo mejoró muchísimo porque ya no está en 2 dígitos, sino en menos de un dígito, está en un dígito. Ya está por debajo de 9. ¿Y qué decir de todo lo que ha traído de otros países? Cosas impresionantes. Las posibilidades de mejorar las vías férreas de este país, de desmontar los peajes en este país. No digo todos, pero por lo menos va a buscar quitar todas esas cosas, muchas de esas cosas que le hacen daño a los ciudadanos de este país. Entonces, ahí está. 137 viajes el señor Álvaro Uribe, 117 viajes el señor Juan Manuel Santos, y entre 44 y 60 viajes el señor Duque, que por cierto, el señor Duque solamente se la pasó fue viajando, pero jamás hizo absolutamente nada por Colombia, y todo dinerito que por allá conseguía para su bolsillo, porque nada le quedaba para lo que eran los colombianos. Así de sencillo. Fueron días en donde el señor Duque lo único que hizo fue trabajar y trabajar y trabajar, pero para robarle al país, nada más. Entonces así están las cosas con el cuento del uribismo, queriendo marcar un proyecto para impedir, y prácticamente es que llega y dice que entre lo máximo tienen que ser solo 6 viajes por año, y que si hay un séptimo viaje entonces tiene que pedir permiso al Congreso. Entonces, si al Congreso no se le da la gana de darle el permiso, entonces es un negocio que se puede perder en Colombia y una oportunidad menor para los colombianos y las colombianas en este país. Pero bien, todo, obviamente, cada viaje siempre está pensado y estratégicamente diseñado para con ello poder conseguir cosas muy interesantes en otro país, si se trabaja muy bien la política internacional. Bueno, entonces, dicen ellos que podría hacer 6 viajes por año. A partir del séptimo viaje ya le toca pedir permiso en el Congreso y la salida será aprobada solo con una mayoría absoluta en cada Cámara. Si llegase a faltar a esa disposición, se le podría castigar con abandono de cargo. Eso es lo mismo que está pasando con los alcaldes de Medellín y de Cali, que se fueron a Estados Unidos y sin permiso a usurpar las funciones presidenciales, a hablar de certificación y todas esas cosas, allá a meter más la onda negativa y despotricar del gobierno que tenemos. Eso fue lo que hicieron ellos allá en Estados Unidos. Entonces, claro, aquí el presidente le toca mirar a ver cómo respalda la seguridad de Antioquia, de Medellín, ¿sí? Inclusive la de Bogotá, porque los señores alcaldes de estas regiones no son capaces de gobernar como debiera decir. Eso ya mucha gente sabe cómo están las cosas con ellos. Entonces, así van las cosas. Les toca mostrar para qué sirvió el viaje. De ser aprobado el proyecto, los presidentes deberán aclarar los motivos del viaje y mostrar los resultados al regresar. La idea es que esto sea para todos los presidentes en ejercicio, pero claro, es una puya a Petro, como señaló Berrío en su ponencia, una puya a Petro. Entre comillas, hay que escuchar cuáles son esos avances que hubo en política de comercio exterior y hacia dónde apuntan las exportaciones hacia Japón, porque lo único que tenemos claro es que se vendieron 110 toneladas de lechona, 110 toneladas de lechona. Dato, para diciembre del 2023, Gustavo Petro era el presidente que más viajes había hecho comparado con sus antecesores en ese siglo. Pero parece que no revisan como bien la cuestión de la nota, ¿no? Porque dicen eso, pero no echan una miradita
exactamente cuántos viajes hizo el señor Álvaro Uribe Vélez. Entonces aquí yo se los reporto a ustedes, 137 viajes hizo el señor Álvaro Uribe Vélez y 117 viajes hizo el señor Santos y entre 44 y 60 viajes el señor Duque. Entonces yo no entiendo de qué se quejan, de qué se quejan. La cuestión de los viajes es que si nosotros preguntamos a la vida, ¿y qué hicieron en cada viaje? ¿Qué pasó en cada viaje? Créanme que nos quedamos todos aterrados. Y alguna cosa muy buena tenemos que hacer aquí es hacer una radicalización en materia de hablar de todos los logros que se han obtenido por parte del presidente Gustavo Petro. Y yo lo puedo hacer aquí, porque aquí fácilmente yo le puedo preguntar al sistema de esa situación. Yo le puedo preguntar al sistema, dime, de los viajes que ha realizado Petro, cerca de 61 viajes, con ellos, ¿qué trajo o ganancia para el país que mejoró notablemente la economía de Colombia y de los colombianos y colombianas? Y vamos a mirar, porque lo bueno de esto es cuando uno habla con datos. Dice que el dato mata el relato. Eso es un dicho, ¿no? El dato mata el relato. Entonces, mira, buena pregunta y muy importante. Viajar no siempre equivale a dinero inmediato. Para la economía, muchas giras presidenciales buscan acuerdos, atraer inversión, abrir mercados, negociar financiamiento que pueden traducirse en beneficios económicos a mediano o largo plazo, pero rara vez generan un impacto macroeconómico inmediato y fácilmente atribuible solo al viaje. Dicho eso, revisé fuentes oficiales y prensa. Acá te resumo con evidencia las giras de Petro que sí tuvieron resultados o promesas concretas con potencial económico y que tan claro es el efecto en la economía colombiana. ¿Sí? Un resumen general, respuestas muy breves. Entonces, de los 61 viajes internacionales de Petro, pocos pueden hoy señalarse como causantes de una mejora notable inmediata en la economía colombiana. Varios viajes sí han abierto puertas a inversión, cooperación o financiación, especialmente a España, o sea, a Europa, China y algunos países europeos, pero los efectos suelen materializarse con el tiempo y dependen de seguimientos, marcos legales y de estabilidad política. Si eso lo ha hecho el presidente Gustavo Petro con su máxima inteligencia que posee, ¿ustedes creen que en el uribismo podrían lograr algo efectivo, algo bueno para mejorar la economía de los colombianos y las colombianas? No, señores, no se equivoquen. El uribismo, cuando sus presidenciales viajan a otro país, solamente van marcando una pauta: vender patria, vender las posibilidades de mirar a ver cómo tienen de todo eso ingresos, pero para mejorar la prosperidad, la abundancia, la amplitud de las riquezas de cada uno de ellos, pero en ningún momento para mejorar al pueblo de Colombia, que es el soberano. Para eso sí, no lo hay. Entonces, pues ahí está la cosa, pero por lo menos aquí Petro, el hecho de haber viajado a otros países, primero, pudo levantar la imagen tan oscura que tenía Colombia, porque en cualquier parte del mundo, cada vez que miraban a un colombiano, ¿con quién lo referían? Con Pablo Escobar Gaviria. Y lo primero que decían, ese es un colombiano, es un narcotraficante, es un guerrillero. Eso era lo primero que decían. Pero en ningún momento decían, mira, este es un señor próspero, idiosincrasta, este señor, mire, es inteligente, la agricultura de ese país es
impresionante. La belleza de ese país en materia de turismo es muy hermoso y en sí. Entonces el presidente Gustavo Petro, ¿qué hizo? Se fue a otros países para promover las buenas cosas que tiene Colombia, para promover el turismo que tiene Colombia, para promover la Sierra Nevada de Santa Marta, para que vengan y la visiten, para promover Cali, para promover Quindío, Risaralda, Pereira, para promover el Amazonas, bueno, tantas cosas bonitas que hay en este país para promover todo eso. Y todo eso es dinero también, porque el hecho de que extranjeros vengan a Colombia dejan grandes cantidades de dinero. Y esas grandes cantidades de dinero son prácticamente las regalías, las ganancias que obtiene este país y que mejoran el empleo de los colombianos, la economía de los colombianos. Y abre paso para avanzar. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos acá? Viajes con efectos, ejes económicos más claros. Por ejemplo, quiero a España y encuentros con empresas españolas, atracción de inversión en infraestructura. ¿Qué pasó? El gobierno invitó formalmente a empresas españolas a participar en el plan de infraestructura, aeropuertos, ferrocarriles, puertos y en proyectos sostenibles. Por ejemplo, todo lo que está pasando con los proyectos de energía limpia, la cantidad de paneles solares que se han instalado. Todos esos paneles que se han instalado no se instalaron directamente por los colombianos. Hubo gente de otros países que estudiaron y vinieron para dar aquí sus conocimientos y aportar, y hubo esa combinación y permite que pues aquí los colombianos esa parte la puedan aprender muy bien, y en materia de los ferrocarriles también, y en materia de los aeropuertos también, porque el presidente Gustavo Petro, por ejemplo, aquí ha dado apertura a más aeropuertos, como por ejemplo el aeropuerto de Tolú, que hizo cuando alguna vez un aeropuerto en Tolú, la tal tierra del señor Miguel Abraham Polo Polo, ¿cuándo? Nunca. Solamente se dio en el gobierno de Gustavo Petro. Las universidades, todo eso. Entonces, esas son cosas que nosotros los colombianos debemos de agradecer que se lograron en el gobierno del presidente Gustavo Petro y no en los gobiernos de la derecha que estuvieron 5 décadas o más y no hicieron un carajo, nunca. Entonces, esto es importante porque España es uno de los proveedores de capital y empresas de ingeniería que pueden ejecutar grandes obras, resultado visible, interés público, cartas, invitaciones. Los proyectos aún requieren licitaciones y garantías para materializar inversiones. ¿Por qué importa? Cuando grandes empresas se comprometan a estudiar proyectos o presentar ofertas, se generan posibilidades reales de inversión extranjera directa, el IED, en obra pública, pero la contratación y ejecución toman meses o años. Segundo, encuentros con la Unión Europea, Global Gateway, foros de financiación, visitas a foros en Europa. ¿Qué pasó? Petro participó en foros multilaterales, ejemplo, iniciativas como Global Gateway, Path for Prosperity, financiación para el desarrollo, donde se discute movilizar recursos y cooperación técnica para infraestructura, energía y transición ecológica. Fuentes oficiales muestran que la agenda incluyó búsqueda de financiación y alianzas. Oye, hay que decir, por ejemplo, todo lo que mejoró las fuerzas militares de Colombia. Eso también fue un resultado de viajes del presidente Gustavo Petro a otros países. Entonces, lo que a veces mina el uribismo, la verdad, son cosas sin fundamento y sin conocimiento, porque simplemente le tienen un berraco odio a Petro, entonces lo hacen es con ese fin, pero no deberían hacer las cosas de esa manera. Yo creo que los legisladores en el Congreso deberían ser un poquito más puntuales en esa parte y como que hacer proyectos como más profesionales, digamos así. ¿Por qué importa la Unión Europea y multilateral? Puede ofrecer paquetes de financiación o garantía que facilitan inversión privada. De nuevo, el efecto es estructural y de mediano plazo. 3. Contactos con China, agenda comercial, Belt and Road, oferta de cooperación. ¿Qué pasó?
En distintas ocasiones el gobierno buscó acercamiento con China para diversificar mercados, energía, minería, carbón, agro y explorar posibles inversiones o asociaciones. Artículos analíticos muestran que Colombia busca reducir dependencia del mercado de los Estados Unidos y abrir relaciones con China e India. Y esto es hablar del BRICS, porque pasar a ser parte del BRICS, ¿ustedes saben qué es el BRICS? El BRICS es 5 países importantes como son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Este es el BRICS. Entonces, estar dentro de ese grupo pues es muy bueno para la nación. ¿Por qué importa? China es un gran comprador de commodities y un posible inversionista en infraestructura, acuerdos comerciales o memorandos abren rutas de exportación y financiamiento, pero también implican negociaciones largas. 4. Visitas bilaterales de alto nivel, por ejemplo, Estados Unidos, reunión con Biden. ¿Qué pasó? Petro se reunió con líderes como el presidente de Estados Unidos para mantener cooperación, seguridad, migración, comercio, mantener una relación estable con Estados Unidos, reducir riesgos geopolíticos que afectan comercio e inversión. ¿Por qué importa? La estabilidad diplomática protege flujos comerciales y puede conservar o condicionar ayudas, créditos. Esto tiene efecto indirecto sobre la economía. Casos donde el impacto fue limitado o controvertido. Ecopetrol y acuerdos energéticos, decisiones políticas anunciadas por Petro como frenar o revisar licencias de hidrocarburos, que es el mismo carbón, o frenar operaciones vinculadas a fracking, han provocado reacciones de mercado y cancelación. Revisión de inversiones, por ejemplo, tensiones con proyectos en Estados Unidos y con empresas. Esto puede reducir inversiones previstas y afectar la recaudación a corto plazo. Es un efecto negativo contractivo ligado tanto a política como a visitas y negociaciones. Decisiones diplomáticas con costo económico, por ejemplo, la prohibición de exportaciones de carbón a Israel, ¿no? Es una acción política del 2024-2025, afectó ventas y tuvo impacto en exportaciones y momentos puntuales. No siempre los viajes buscan o repararon estas pérdidas. Conclusión clara y honesta. No hay evidencia sólida de que alguna o varias giras de Petro por sí solas mejoren notablemente la economía colombiana en términos de crecimiento. Lo que sí se puede afirmar es que varias visitas facilitaron acuerdos, invitaciones, marcos de diálogo con España, con Europa, con China y con Estados Unidos, con potencial para atraer inversión, proyectos de infraestructura y financiamiento. Entonces, esas son las cosas que básicamente se dicen acá, pero si uno preguntara, ¿qué bueno pudo haber en lo que fueron los viajes de Uribe, o los viajes de Santos, o los viajes de Duque? La verdad, la mayor parte de esos viajes fueron para vender patria. Intentaron tratar de vender en la Amazonía. Cualquier cantidad de recursos de este país, porque este país tiene recursos muy importantes. El páramo de Santurbán, que proporciona la mayor cantidad de agua. Entonces, si hay cosas que se han frenado, es porque simplemente ha existido una enorme irresponsabilidad de parte de esos mandatarios que alguna vez gobernaron este país. Entonces, simplemente el presidente Gustavo Petro, cuando viaja, ha tenido ese cuidado y lo que siempre busca es que la nación mejore, que mejore. Pero eso no lo ve el uribismo, lamentablemente no lo ve. Y así están las cosas. Entonces, eso es lo que les quería contar a ustedes en este video. Bueno, amigos y amigas, eso es todo. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos en el próximo video.